Bienvenidos a Métodos Numéricos. Yo soy el maestro Alberto Zapata Valencia y les acompañaré a lo largo de toda esta asignatura. El día de hoy comenzaremos con Cápsula 9. Ajustes de curvas. Subtemas: regresión por mínimos cuadrados e interpolación. Regresión por mínimos cuadrados. El ajuste de curvas por mínimos cuadrados es un método estadístico fundamental, utilizado para encontrar la función matemática, curva o línea recta, que mejor se ajusta a un conjunto de puntos de datos observados. El objetivo principal es minimizar la suma de los cuadrados de las diferencias verticales, es decir, residuos, entre los valores de datos reales y los valores predichos por la función ajustada. Concepto y funcionamiento. El método es ampliamente utilizado en la práctica y se puede implementar fácilmente en sistemas computacionales. Funciona de la siguiente manera. Los datos. Se parte de un conjunto de datos experimentales u observados, generalmente pares ordenados X, Y, Y. El modelo. Se propone un modelo matemático, ya sea lineal, polinómico, exponencial, etc., que se cree describe la relación entre las variables. Por ejemplo, una línea recta y igual a más bx, o un polinomio de segundo grado y igual a a0 más a1x más a2x cuadrada. Esto es una respuesta de lo que hemos visto anteriormente, como las características de la realidad se transforman matemáticamente para crear una función y así poder aplicar los métodos necesarios para poder alcanzar las raíces. Ya vimos anteriormente los métodos numéricos para maximizar o minimizar la función y así obtener resultados confiables. Y bueno, en un modelo se propone un modelo matemático, lineal, polinómico, exponencial, etcétera, que se cree describe la relación entre las variables. Por ejemplo, una línea recta, y igual a más bx, o un polinomio de segundo grado, y igual a a0 más a1x más a2x2, etcétera. En la imagen podemos ver una gráfica y distintos puntos en color rojo. Estos puntos representan los datos de los que hablamos. Estos datos son sacados de la realidad, plasmados en una gráfica, y posteriormente nosotros trazamos un modelo, el cual es propuesto y normalmente se basa en las funciones matemáticas descritas, es decir, una función lineal, polinómica, exponencial, etcétera, o cualquier otra que sea una función que se rija por las leyes de la matemática, con lo cual nosotros podamos predecir los comportamientos que puedan tener estos datos, siempre y cuando tratando de buscar la aproximación más factible a los datos recabados. Y bueno, el error o residuo para cada punto de datos se calcula la diferencia vertical, es decir, el error o residuo E1 entre el valor observado Y1 y el valor predicho Y1. Por el modelo, el error va a ser igual a Y1 menos el Y1. La minimización. El método busca los coeficientes, es decir, parámetros A, B, etcétera, del modelo que minimizan la suma de los cuadrados de estos errores. Sumatoria de los errores al cuadrado.
Al usar los cuadrados, se asegura que las diferencias positivas y negativas no se cancelen entre sí y que los valores atípicos tengan un mayor impacto, a menos que se usen métodos más robustos. Esto nos determina las características de los errores a los cuales caemos al proponer un comportamiento de la gráfica. Aplicaciones: es predecir y pronosticar valores entre puntos de datos observados, determinar la tendencia general de los datos y modelar relaciones en experimentos científicos e ingeniería. Todas estas características nos permitirán a los profesionales de las ciencias pues tener un control mediante el uso de las funciones matemáticas. Esto, recordemos, que nos permite a nosotros pues lo que menciona, predecir y pronosticar y determinar tendencias. Y al nosotros poder observar estos comportamientos y poder tener un cierto control sobre el comportamiento de estas funciones, pues podemos llevar a cabo diferentes aplicaciones en la vida real, ya sea mediante la ciencia y la tecnología. La regresión lineal por mínimos cuadrados. En el caso más común de la regresión lineal, se busca una línea de la forma y1 igual a a más bx. Las fórmulas para calcular los coeficientes a, es decir, la intersección con el eje y b, que es la pendiente, que mejor se ajustan a los datos son: se usan fórmulas que involucran sumatorias de los datos, x, y, x cuadrada o x por y, y el número total de puntos, n, para obtener la pendiente, m o a1, y la ordenada al origen, b o a0. La pendiente va a estar determinada por la siguiente ecuación. En este caso llamaremos a la pendiente b, lo cual es igual al número de datos por la sumatoria de x por y menos la sumatoria de x por la sumatoria de y entre la sumatoria de las x cuadradas menos la sumatoria de las x menos la sumatoria de x elevada al cuadrado. Y bueno, la intersección la llamaremos a, la cual está gobernada por la fórmula de la sumatoria de las y menos la pendiente calculada anteriormente por la sumatoria de las x entre n, donde n es el número de puntos de datos que tenemos para poder predecir estos comportamientos. Entonces, pasos prácticos, ejemplo para una recta. Primero, organizar los datos. Crea una tabla con tus pares de puntos x y y. Calcular valores adicionales. Añade columnas para x cuadrada, y cuadrada y x por y. Y luego suma todos los valores para obtener la sumatoria de x, la sumatoria de y, la sumatoria de las x cuadradas, la sumatoria de x por y, etc. Posteriormente, calcular la pendiente m usando la fórmula. Calcular la ordenada al origen b usando su respectiva fórmula. Y al finalizar, escribir la ecuación de la forma de la recta. Esta es la forma típica. Y es igual a la pendiente por x más b, las cuales ya se calcularon. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para ajustar datos, permite modelar la relación entre variables, encontrando la mejor representación lineal. La predicción: una vez que tienes la ecuación, puedes predecir valores de y para nuevos valores de x. Análisis de tendencia: ayuda a entender si existe una relación lineal y su fuerza. Recordemos que en una situación lineal, la tasa de cambio que existe, podemos predecir si va a la baja o va a la alza. Esto de forma lineal lo podemos apreciar en el conjunto de datos. La interpolación. La interpolación es un método matemático clave utilizado para estimar valores desconocidos
que se encuentran entre un conjunto de puntos de datos conocidos y discretos. El principio fundamental de la interpolación es que la curva o función que creas pasa exactamente a través de todos los puntos de datos que le has proporcionado. Recordemos que nosotros determinamos las características de la función, es decir, la proponemos según los conocimientos de las funciones matemáticas, lineal, polinomial, etc. La interpolación es un tipo específico de ajuste de curvas que se usa cuando se asume que los puntos de datos son precisos y exactos. Propósito es estimar valores desconocidos que se encuentran entre los puntos de datos dados dentro del rango observado. Uso común. Se utiliza en campos donde los datos tienen alta precisión, como la planificación de rutas, gráficos por computadora o análisis numérico de funciones exactas. El método principal. La curva de interpolación pasa exactamente por todos y cada uno de los puntos de datos discretos. Los métodos incluyen la interpolación polinómica, como los polinomios de Lagrange, o el uso de splines. ¿Para qué se utiliza la interpolación? Se utiliza en una amplia gama de campos cuando se necesita rellenar huecos en los datos o crear una función continua a partir de datos muestreados. En gráficos por computadora, para suavizar animaciones o escalar imágenes. Ejemplo, la interpolación bicúbica. En ciencias e ingeniería, para estimar lecturas de sensores en ubicaciones no medidas. En análisis numérico, para aproximar funciones complejas que solo conocemos en puntos discretos. Métodos comunes de interpolación. Existen varios métodos que varían en complejidad y en la suavidad de la curva resultante. Iniciando con interpolación lineal. Es el método más simple. Conecta dos puntos de datos adyacentes con una línea recta. Fácil de calcular, pero la curva resultante tiene picos o cambios bruscos de direcciones en los puntos de datos. Aquí podemos ver un ejemplo como es entre dos puntos se calcula la pendiente y se obtiene la gráfica de la función de la recta. Y en un conjunto de datos nosotros podemos determinar un punto intermedio, el cual si en caso de que los datos fuesen una curva, pues esta interpolación, que es la más simple de forma lineal, sería una aproximación. Dependiendo de las características de los datos, será la validez que tenga de usar o no este tipo de interpolación. Recordemos que tenemos diferentes herramientas para poder llevar a cabo este procedimiento. Y bueno, la interpolación por splines es un enfoque intermedio y muy popular. En lugar de un solo polinomio grande, utiliza múltiples polinomios de grado bajo, generalmente cúbicos, que se unen suavemente en los puntos de datos. Proporciona una curva suave y evita las oscilaciones extremas de la interpolación polinómica pura. Es el estándar en diseño gráfico y modelado. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de puntos y en vez de calcular una línea recta como en la interpolación lineal entre un punto y otro, lo que se calcula es un polinomio usualmente de grado 3 entre un punto y otro. Esto lo que va generando es ese cambio de curva, es esa curvatura suave que menciona la información, con lo que podemos ir generando pues una aproximación más exacta del comportamiento. Recordemos que esto tiene que basarse en el conocimiento del origen de los datos. Y bueno, la interpolación polinómica utiliza un único polinomio de grado alto que pasa por todos los puntos de datos. Esta crea una curva suave, pero puede ser computacionalmente costoso y a menudo sufre de sobreajuste. La curva puede oscilar salvajemente entre los puntos de datos, lo que se conoce como el fenómeno de Runge.
Ejemplos incluyen los polinomios de Lagrange o Newton. La interpolación polinómica es un método usado para conocer de un modo aproximado los valores que toma cierta función, de la cual solo se conoce su imagen en número finito de abscisas. A menudo ni siquiera se conocerá la expresión de la función y solo se dispondrá de los valores que toma para dichas abscisas. En la imagen podemos ver una interpretación de diferentes datos, con los cuales podemos ver la complejidad de la curva y la complejidad que tendrá la función polinómica. Es por eso que pues se puede enfrentar a situaciones de excederse en una cuestión de datos, es decir, de que no entren dentro de la curva como debe ser, provocando que ésta no sea muy exacta. Por eso lo veíamos la diferencia con el método de splines para la interpolación. Y esta complejidad pues se sumará al proceso por el cual será más difícil de llevar a cabo. Esto agotando una mayor cantidad de recursos informáticos para lograr el objetivo. Recordemos que cada una de estas herramientas se aplicará según el objetivo y el origen de los datos a interpolar. Y bueno, con esto concluimos la cápsula. Nos vemos en la siguiente.